Buenas noches y bienvenidos al en vivo del día de hoy. Vamos a estar hablando del verbo to be. La clase anterior hablamos de los pronombres personales, que lo tenemos aquí en el lado izquierdo. Y ahora que ya sabemos de los pronombres personales, pues el tema que sigue es el famoso verbo to be. Así que empecemos con esa pregunta. ¿Qué significa to be en español? Vamos a los comentarios. Vamos a estar hablando de este tema y una vez más, pues lo importante sería preguntarnos, este famoso to be en español, ¿qué significa? Muy bien, ya en los comentarios nos van escribiendo. El to be en español tiene dos significados, ¿cierto? Significa ser, muy bien, uno de ellos es ser. ¿Y cuál es el otro? También puede ser estar, ¿cierto? Muy bien, ser o estar. Ok, vamos a volver a esta parte, así que no se preocupen. Veamos entonces. Cada pronombre personal se conjuga con un verbo to be. ¿Y cuáles serán esas conjugaciones? Lo hacemos juntos, ¿qué opinan? El I, ¿con qué verbo to be va? Vamos a los comentarios. El I, ¿con qué verbo to be va? ¿Qué opinan? ¿Será I is? No, ¿cierto? Mónica, muy bien en los comentarios. El I va con el famoso am. I am. Muy bien. Ahora, ¿qué hay del you? ¿El you con qué va? ¿Te acuerdas? Vamos a los comentarios. El you va con... Ya no con el am, ¿cierto? El you va con... Muy bien, el you va con el are. Excelente. You are. Ahora hablemos de he, de she y de it. ¿Con qué van esos tres? Vamos a los comentarios. He, ¿con qué irá? He am, no, ¿cierto? He are, tampoco. El he va con el... Muy bien, el he va con el is, el famoso is. Y el she también va con el is, ¿cierto? Porque pues ya lo aprendimos de esa manera. Y el it también va con el is, excelente. Pero ¿qué hay de este otro you por aquí? ¿Con qué irá? Oh, pues fácil, va con el are, ¿cierto? ¿Y cómo sé que va con el are? Porque aquí arriba ya veo otro you. Y este you va con el are. Entonces, sentido común me dice que este you también va con el are, ¿cierto? Ahora, de repente, no estabas en la clase anterior. Entonces, ¿por qué hay dos yous aquí? Este you, ¿qué significa? Y este you, ¿qué significa? El primero, o uno de ellos, significa tú o usted, y el otro significa ustedes, ¿cierto? Por eso tenemos dos. Muy bien. Ahora, el they. ¿El they con qué va? Este they, ¿con qué verbo to be va? También va con el are. Excelente. También va con el are. Y el último, el we. Este we también va con el are. Ahora, notarán que yo puse esto de colores. ¿Y por qué será? Porque cuando hablamos del verbo to be en el presente, solo tenemos tres. ¿Cuáles son esos tres? El am, el are y el is, ¿cierto? Y lo único que tenemos que hacer es saber, pues, cuál va con qué pronombre personal. Y pues de esta manera es como distribuimos los pronombres personales con sus respectivos verbos to be. Pero aún hay una pregunta, ¿cierto? Porque dijimos que el verbo to be es ser o estar. Y lo que acabamos de escribir como que todavía no encuentro cuál es ese sentido, ¿cierto? Pues ahí vamos. De repente te estás preguntando, a ver, ¿ese ser y estar dónde? ¿Dónde lo encuentro? Pues vamos a ver uno por uno. Empecemos con el I am, ¿sí? Con el I am. ¿Qué significa el I? ¿Te acuerdas? El I significa yo, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa el am? I es yo. ¿Y el am qué significa? Tiene dos significados, ¿cierto? El primero es yo soy. ¿Y de dónde sale ese soy? Porque dijimos que el verbo to be es ser o estar. Con el ser, si conjugo, pues sería yo soy. Pero también dijimos que el verbo to be es estar. Significa que el I am tiene un segundo significado. ¿Cuál es ese segundo significado del I am?
Pues el I otra vez es yo. Y ese am, su segundo significado, ¿qué es? Si conjugo con el estar. Yo soy y lo otro sería yo estoy. Muy bien. Y es de ahí de donde sale el famoso ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. El I va con el am, que significa yo soy o también puede significar yo estoy. Ahora, ¿qué también podemos concluir de aquí? Que el inglés es más fácil, porque en inglés simplemente digo I am. Y en el español pues hay dos formas diferentes, yo estoy o yo soy. Pues en el inglés simplemente I am. Y de ahí sale pues el ser y estar. Y lo mismo sucede con los demás. ¿Sí? ¿Qué les parece si pues hacemos los demás también de esa forma practicamos? ¿Sí? Ok, pues vamos entonces. You. ¿Qué dijimos que significa you? You significa tú, ¿cierto? Lo hicimos la clase pasada. Que este sea un repaso. Tú. Ahora, ¿qué significa entonces el are? Tú, conjugado con el ser, sería tú. Tú eres. Muy bien. Sería tú eres, ¿cierto? Tú eres. Pero tiene un segundo significado, dijimos, ¿cierto? ¿Qué más? Tú eres. ¿Qué más puede significar? Con el ser es tú eres. Ahora con el estar, pues sería tú. ¿Qué sería? Tú estás. Muy bien. Tú estás. Entonces, una vez más, el you are puede significar tú eres o también puede significar tú estás. Y una vez más, el inglés es fácil. ¿Por qué? Porque solo tengo uno, you are. En cambio en español, pues tengo dos. Continuemos de esa manera, ¿qué opinan? Para practicar. Una vez más, pues vamos con las clases de lo más básico a lo más complejo. La clase anterior vimos los pronombres personales, ahora vemos el verbo to be. Siguiente tenemos el he is. ¿Cuáles serían las conjugaciones? Vamos a los comentarios, ahora es tu turno. Y mientras escribes, pues te cuento que estamos pasando los 10,000 likes. Así que si le das tap tap a la pantalla, de repente llegamos a los 20,000. Entonces, he is. He significa, ¿te acuerdas? Significa él, ¿cierto? Cuando hago referencia a, pues a un hombre, ¿cierto? Él. He is. Ahora, ese is, pues es el ser o estar. ¿Y el él con qué puedo conjugar? Puedo decir, él es, muy bien. O también puedo decir, ¿sí? ¿Cuál es su segunda conjugación? También puedo decir, él, ¿sí? Él está, ¿cierto? Está. Entonces, he is es él es o también él está. Si esa fue tu respuesta, doble dedito a la pantalla. Continuemos con el siguiente. She is. ¿Qué significa she? ¿Te acuerdas? She. ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirve? Para hacer referencia o para identificar a una mujer. ¿Sí? She en español significa ella. Y lo mismo vamos a hacer aquí, ¿cierto? Ella. She is. Ese is, ¿qué significa? Pues de una forma similar que con el he is. Puede ser ella es o también puedo decir ella está, ¿cierto? Ella es o ella está. Eso es lo que significa she is. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el it? Si estabas la clase pasada, de repente sabes la respuesta. ¿Qué está pasando con el it? ¿Qué significa el it en español? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa el it en español? No tiene un significado, ¿cierto? Claro que no. El it no tiene un significado. Ahora te preguntarás, ¿por qué no tiene un significado? Porque el it me sirve para hacer referencia a un objeto o a un animal. Y a veces puede tomar el significado de cualquier otra cosa. Entonces, el it en español no existe. ¿Sí? No existe. Entonces, ponemos una X. Pero sí sé qué significa este is, ¿cierto? También, al igual que he, she, will, it, puede ser es o está. Ahora, si te parece esta parte confusa, no te preocupes porque vamos a ver muchos ejemplos. ¿Ok? Good. Siguiente, you are. Ahora, ¿qué significa este you are?
Este you de aquí arriba era el tú, ¿cierto? Entonces este you de aquí significa, ya no tú eres, porque ya lo vi aquí, ¿cierto? Tú eres, tú estás. Entonces este you, ¿qué significa? Muy bien, ahora este es para el plural. Entonces este you va a significar ustedes. Muy bien. Ahora, este are, ¿qué significará? Si quiero cambiarlo al español, teniendo en cuenta que el to be es ser o estar, ¿qué será? ¿Cuál es la conjugación? Ustedes, ustedes son, muy bien. ¿Y cuál sería el otro? El otro sería ustedes, ¿qué sería? Ustedes están, ¿cierto? Ustedes están. Entonces tenemos pues esos dos. Porque el to be, una vez más, en español es ser o estar. Ustedes son, ustedes están. Ambos. ¿Sí? Y de repente te uniste recién y te estarás preguntando, entonces, ¿estás diciendo que ustedes son en inglés es you are y ustedes están en inglés también es you are? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Muy bien, ya vamos a terminar. They are, de la misma manera. Quiero que tú lo conjugues. Vamos a los comentarios. They are. ¿Qué significa they para empezar? ¿Te acuerdas? Vamos a los comentarios. Por mientras te cuento que estamos a punto de pasar los 30,000 likes. ¿Sí? Tap a la pantalla. Y si crees que alguien necesita practicar este tema, compártelo en vivo. El they significa, muy bien, el they significa ellos. Ahora, ellos, ¿cómo lo conjugo con ser? ¿Ellos ser? No, ¿cierto? Ellos son, muy bien. Ellos son sería su conjugación con el ser. Ahora, dijimos que tiene otro significado, ¿sí? Un segundo. Ahora, este segundo voy a conjugarlo con el estar. Ellos son con el ser y con el estar sería ellos están, excelente. Ellos están. Muy bien. Estas dos entonces son los significados, las conjugaciones del verbo to be, que sería they are. Y por último, we are. ¿Qué significa el we? ¿Te acuerdas? ¿Ustedes? No, ¿cierto? Ustedes es you. Entonces el we, ¿qué significa? El we significa nosotros. Muy bien. Ahora, ¿cómo serían entonces las conjugaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son esas conjugaciones? La primera sería nosotros con el ser. ¿Cómo sería? Nosotros somos. Muy bien. Nosotros somos. ¿Y cuál sería la segunda conjugación? Con el estar. Sería nosotros. ¿Cuál sería? Nosotros estamos. Excelente. Nosotros estamos. ¿Sí? Ahora, de repente está diciendo, pero esto es muy básico. Es muy básico, pero también es importante. ¿Sí? Y estoy seguro que hay personas que recién van aprendiendo, entonces pues vamos paso a paso. Entonces, este es el famoso verbo to be. En el presente simplemente hay tres. ¿Cuáles son esos tres? El am, el are y el is. Lo único que tienes que recordar es pues cuál va con cuál, ¿cierto? Y aquí están sus significados. Ahora, algo más. Tenemos que hablar de algo más para ir a los ejercicios, que ya quieren ir a los ejercicios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambio al negativo? ¿Cómo cambio el verbo to be al negativo? ¿Alguna idea? Veamos primero en español, porque español ya sabemos, ¿cierto? Yo soy. ¿Cómo dices yo soy en negativo? ¿Sí? ¿Cómo digo yo soy en negativo? Yo soy está en positivo, pero en negativo, ¿cómo digo? Yo no soy, ¿cierto? El yo soy, ¿sí? Hablando de español, para decirlo en negativo, ¿qué le agrego? La palabra no. Pero ¿dónde va ese no? Justo en la mitad, ¿cierto? Justo en la mitad entre el pronombre personal y el verbo to be. Y lo mismo sucede con esto. Positivo, yo estoy. Para que sea negativo, yo no estoy. ¿Dónde va el no? Justo en el medio. La pregunta es, ¿en inglés será lo mismo? Veamos entonces, en inglés es el I am. Y para cambiarlo a negativo, ¿qué hago? Le agrego la palabra no, le agrego la palabra not, ¿cierto? N-O-T. Pero la pregunta es, esa palabra not, ¿dónde le agrego? ¿También será en el medio? Como en el español, miren, pronombre personal, el verbo to be, y en el medio, ¿le agregaré aquí en el medio? No, ¿cierto? ¿Dónde le agrego? ¿Después de qué? Después del verbo
después del verbo to be, justo aquí viene. Y esto aplica absolutamente con todos. Y esta parte es muy importante. Así que si puedes, toma apuntes. Ahí te va, una vez más. En español, cuando tengo mi pronombre personal y el verbo to be y quiero cambiarlo al negativo, ¿qué hago? Le agrego la palabra no. ¿Pero dónde? Justo en el medio. En inglés, sin embargo, ya no le pongo en el medio para negarlo, sino lo pongo después de ¿qué? Después del verbo to be. Entonces, positivo, I am. Negativo, I am not. Lo mismo aplica con todos estos. Positivo, you are. Negativo, you are not. Positivo, he is. Negativo, he is not. El not, para negar, una vez más, va después del verbo to be. ¿Ok? ¿Está todo claro? Si es que se entiende y está claro, doble dedito a la pantalla, que estamos en camino a los 50,000 likes. Ahora sí, teniendo esto en consideración, vamos a ir a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y vamos a poner en práctica todo lo que hemos estado estudiando. Veamos el primer ejemplo. Dice, Omar es mi hermano. ¿Sí? Omar es mi hermano. Ahora, primero, en lugar de decir Omar, ¿qué pronombre personal de aquí puede reemplazar a Omar? Vamos a los comentarios. En lugar de decir Omar, ¿qué pronombre personal de aquí podrá reemplazar a Omar? Cuando hablamos de Omar, pues estoy hablando de un hombre, ¿cierto? Y para referirme a un hombre, para referirme a Omar, puedo decir él. ¿Y cómo digo él en inglés? Eso lo vimos la clase pasada. Él en inglés es he. Ahora, ¿qué me dice? Omar es. Ese es el verbo to be. ¿Y qué verbo to be va con el he? He va con el is, ¿cierto? Porque aquí lo tengo. Entonces, pongo por aquí, he is, y ya está. Omar es, he is, y mi complemento. ¿Qué es Omar? Mi hermano. He is, y el mi, ¿cómo lo digo en inglés? Pues fácil, my, ¿cierto? He is my, y hermano, pues hermano en inglés es brother. He is my brother. Ahora, aquí quiero mostrarles algo más, porque vamos a ir a un poco más a profundidad. Hay este tema, es muy común que de repente lo han escuchado, llamado pues la abreviación. ¿Qué significa la abreviación? Pues significa que podemos juntar cosas. ¿Y sabían que el pronombre he con el is, sí, exactamente esto mismo, el he con el is, se puede contraer, se puede juntar? ¿Qué pasa si yo junto el he con el is? ¿Alguna idea? Vamos a los comentarios. ¿Qué pasa si yo junto el he con el is? ¿Qué sale? Vamos a los comentarios. ¿Sí? Lo que tendría como resultado es el he, pues debe seguir el he ahí. Le voy a poner un apóstrofe por aquí. Y pues como lo estoy juntando con el is, pues algo tengo que tener del is, ¿cierto? La i, elimínalo. ¿Qué te queda? La s. Y pongo por aquí la s. Y ya está. He is, forma larga, forma contraída, his. ¿Es lo mismo? Claro que sí. Veamos entonces cuáles son las oraciones. Forma larga. He is my brother. Forma contraída, his my brother. ¿Se entiende? Si es que sí, tap a la pantalla. Veamos ahora qué pasa con la misma oración, pero en negativo. ¿Sí? Esta oración en negativo, ¿cómo puedo cambiarlo al inglés? De la misma manera, la primera pregunta para ti es, en lugar de decir Omar, ¿qué pronombre personal puede reemplazar? Pues fácil, esa ya te pregunté, ¿cierto? En lugar de decir Omar, puedo decir he, porque estoy hablando de él, de un hombre. Ok, hasta ahí fácil. Ahora, recuerda, esta es una oración negativa. Quiere decir que le voy a poner la palabra not en alguna parte. Pero yo te pregunto, ¿sí? Y tú me respondes sí o no. ¿Estará bien que le ponga aquí el not? Porque mira, Omar, aquí está, he. Viene el no. Entonces, ¿estará bien que le ponga aquí el not seguido del he? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estará bien que el not lo ponga justo aquí seguido? No, ¿cierto? No. Ahora te estarás preguntando, ¿pero por qué no? Si en español ahí está Omar no es, entonces el no pues debe estar ahí. No, porque hay una pequeña regla. ¿Qué dice la regla? ¿Te acuerdas? Justo lo vimos aquí.
Si quiero negar al verbo to be, esa palabra, el not de negación, va a ir ¿dónde? Después del verbo to be. En español, pues va en el medio, después del pronombre personal, pero en inglés va después. ¿Qué significa? Que primero necesito el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be que va con el he? Pues fácil, ya lo hemos hecho, ¿cierto? El verbo to be que va con el he es el is. Ahora sí recién puedo agregar la palabra not, ¿cierto? Por la regla que hemos visto. Ahora sí, esta es la forma correcta. Completemos entonces la oración. Omar no es mi hermano. He is not. Y como digo mi hermano, ya lo vimos, ¿cierto? Mi sería my. ¿Y hermano? Pues hermano sería brother. De esta manera. Ahora, de repente te estás preguntando, me dijiste que en la número 1 el he con el e se puede contraer. Entonces, ¿aquí también puedo contraerlo? La respuesta es que sí, ¿cierto? Ahora, si quiero contraer, quiero abreviar, ¿cuál sería el resultado? Vamos a los comentarios. Ahora, si es que recién vas aprendiendo, probablemente te estás guiando de la oración número 2. Mejor dicho, de la oración número 1, de este ejemplo que vimos. Y si es que lo estás haciendo, pues excelente, porque esa es una forma, ¿sí? Una forma es juntar el he con el is. Y si yo junto el he con el is, como ya he visto anteriormente, lo que obtengo como resultado es el famoso his, ¿cierto? Si lo junto. Entonces, forma larga, he is not my brother. Forma corta, he's not my brother. Pero hay una segunda forma, ¿cierto? Así es, en los comentarios ya van diciendo, hay una segunda forma, hay una segunda opción. ¿Cuál es la única regla? Que si usas la primera forma, pues solo te quedas con esa forma. Si usas la segunda forma, solo te quedas con la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Pues la primera es esta, ¿cierto? Que junto el he con el is. La segunda es que yo junto el is con el not. Al he lo dejo tal y como está, ahora junto el is con el not. ¿Y qué pasa si yo junto el is con el not? Vamos a los comentarios. ¿Qué pasa si yo junto el is, ¿sí?, con el not? Vamos a los comentarios. Estoy seguro que lo han escuchado, lo han visto, es muy muy común las contracciones. Si yo junto el is con el not, voy a obtener el famoso, muy bien, el famoso isn't, de esta manera, ¿sí? Del is, pues el is ahí está, y del not, pues tengo esta parte. Entonces, tengo dos formas. ¿Y qué es lo que te dije anteriormente? Que si usas la primera forma, pues te quedas con esa. Si usas la segunda forma, te quedas con esa. Ambas significan lo mismo. Leamos entonces en voz alta ambas oraciones. Con la primera forma, he's not my brother. Con la segunda forma, he isn't my brother. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Interesante, ¿cierto? Ahora, es complicado, sí, pero si vamos paso a paso, no es tan difícil. Ok, tómale una captura de pantalla, si gustas, para ir a los ejercicios. De la misma manera vamos a seguir practicando. Una vez que le hayas tomado captura de pantalla, escribe ready en los comentarios para saber que estás listo o lista para continuar. Ok. Y una vez más, si te va gustando el en vivo, tap a la pantalla que estamos a punto de llegar a los 90,000 likes. Estamos en camino a los 100,000. Ok, veo muchos readies, ¿sí? Entonces significa que estamos listos y vamos a continuar. No se preocupen que si tenemos dudas vamos a volver pues a esta parte. Vámonos entonces a los ejercicios de la misma manera. Ok, aquí tenemos. Veamos el número 1. Dice, mi hermana está en el parque. La primera pregunta que es para ti, ¿con qué pronombre personal puedes reemplazar mi hermana? Una vez más, ¿con qué pronombre personal puedes reemplazar mi hermana? Sí, claro, puedo decir mi hermana, pues my sister, reemplazar mi hermana. Sí, claro, puedo decir mi hermana, pues my sister, pero estamos practicando con el verbo to be, ¿cierto? Entonces, mi hermana. En lugar de decir mi hermana, puedo decir she, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hablo de mi hermana, estoy hablando de ella. Y ella en inglés es she. Muy bien.
Primera parte. Ahora, ¿qué es el está? El está, pues viene del ser o estar, que es verbo to be. La pregunta para ti es, ¿el she con qué va? ¿Te acuerdas que habían tres? El she era con el am, con el are o con el is. Con el is, ¿cierto? Ok, segundo paso, ahí está. She is. Ahora mi complemento. En el parque. ¿Cómo digo en el parque en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo en el parque en inglés? Ahora, el parque pues sería the park, ¿cierto? Esa parte está fácil. Pero la pregunta es, ¿cómo digo en? ¿Alguna idea? Algunos dicen in the park. ¿Será in the park? ¿Será on the park? O será, y lo voy a poner de rojo para que no se olviden, o será at the park. Es el at, ¿cierto? ¿Pero por qué? Escribe en los comentarios por qué, así en pocas palabras. ¿Por qué el at y no el in o el on? ¿Por qué? Ahí les va. Porque estoy hablando de un lugar en específico, de un lugar pequeño, pues no necesariamente que el parque sea pequeño, pero de un lugar en específico. Cuando hablas de lugares en específico, utilizas el at. Te estarás preguntando, ¿pero qué pasa si utilizo el in? ¿Qué hubiese pasado si yo digo, she is in the park? ¿Qué significa eso? Significa que ella está dentro del parque. ¿Sí? Dentro. Ahora, ¿es posible estar dentro del parque? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el parque ni siquiera está cerrado, no es un lugar cerrado. Entonces, si digo, she is in the park, estoy diciendo que ella está pues literalmente dentro del parque, debajo de la tierra. Y no tiene sentido, ¿cierto? Entonces utilizo el at. She is at the park. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Ok, ahora, podemos hacer algo más aquí, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Claro que sí. Podemos también juntar esto, podemos abreviar. Ahora, si yo junto el she con el is, ¿qué es lo que me sale? Vamos a los comentarios. Si yo junto el she con el is, ¿qué es lo que me sale? Como hicimos anteriormente. Pues del she me quedo con el she. Ahora del is, ¿qué es lo que robo del is? ¿Qué es lo que hago con el is? Pues primero, es importante que tenga un apóstrofe ahí. ¿Y qué dijimos que hacemos con el is? Pues la i, olvídate de la i. ¿Qué es lo que me queda? La s. Entonces, pues simplemente pongo la S. ¿Qué es eso? La contracción. Significa exactamente lo mismo. She's at the park. O she is at the park. Lo mismo. Ok, si esa fue tu oración, tap a la pantalla, que nos vamos a los 110,000 likes. Número 2. Número 2 es tu turno. ¿Quieres intentarlo? Vamos a los comentarios. El carro no es mío. Primera pregunta. En lugar de decir el carro, ¿qué pronombre personal puedo utilizar para reemplazarlo? Esa es la primera pregunta, ¿sí? En lugar de decir el carro, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlo? Es el famoso, muy bien, es el famoso it, porque decíamos que el it se utiliza para reemplazar o hablar de un objeto o de un animal, ¿cierto? En este caso estoy hablando de un objeto, por eso va el it. Ahora, ¿qué más notas aquí? Que esta es una oración negativa, ¿cierto? Ahora, otra vez, la pregunta para ti es, ¿estará bien que aquí le ponga la palabra not inmediatamente después del it? ¿Sí o no? ¿Estará bien decir it, not? ¿Estará bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estará bien que diga it, not? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué decía esa regla que vimos hace un momento? Que cuando hay negación, pues sí vas a negar, vas a utilizar la palabra not, pero después del verbo to be. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo to be? El it, ¿con qué va? El it, como es tercera persona, va también con el is. Ahí está. Ahora sí recién viene la negación, porque una vez más, la regla dice que la palabra not, que va a negar, va después del verbo to be. En este caso, después del is y no antes. Y por último, mi complemento. Mío. ¿Cómo digo mío en inglés? ¿Cómo digo mío en inglés? Vamos a los comentarios. Muy bien, mío en inglés sería mine. De esta manera. Oración completa.
It is not mine. ¿Sí? Mine, mío. Pero te estarás preguntando, ¿qué más puedo hacer aquí? Puedo contraer, ¿cierto? Claro que sí. ¿Cómo sería esta oración? Quiero que lo escribas en los comentarios. ¿Cómo sería esta oración contraída? Tengo dos formas, ¿cierto? Dos opciones. La primera opción es juntar el it con el es. Y si junto el it con el es, ¿qué es lo que me sale? Pues si junto el it con el is, ¿sí? La contracción sería el famoso it's. Entonces, en lugar de decir it is not mine, puedo decir it's not mine. Y es lo mismo, ¿cierto? Ahora, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que hay una segunda forma? Claro que sí. La primera forma era juntar el it con el is. Ahí está. La segunda forma era juntar el is con el not. Ahora, ¿qué pasa si junto el is con el not? Vamos a los comentarios. ¿Qué pasa si ahora yo junto el is, ¿sí? El is con el not? ¿Qué es lo que me saldría? El famoso isn't, que estoy seguro que lo viste por ahí, ¿sí? El famoso isn't. ¿Y qué es lo que repasamos en cuanto a las reglas? Que si quieres contraer, como tienes dos opciones, bien utilizas la primera o bien la segunda. No puedes utilizar ambas. Entonces, puedes decir, it's not mine, o puedes decir, it isn't mine. ¿Ok? Ok, si esa fue tu respuesta, pues doble dedito en la pantalla. Ahora, creo que muchas personas se acaban de unir y se están preguntando, pero ¿dónde está el carro? Ahí dice el carro, ¿no sería the car? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. ¿Pero por qué no está ahí? Porque estamos practicando el verbo to be con los pronombres personales. ¿Sí? Entonces, en lugar de decir el carro, ¿qué pronombre puede reemplazarlo? El famoso it. Pero, ¿estará bien si es que digo the car en lugar del it? Claro que sí, es lo mismo, solo estamos practicando. Lo mismo en la número 1. En lugar de decir she, pude haber dicho my sister, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Pero por qué le puse she? Porque estamos practicando pronombres personales con el verbo to be. ¿Ok? Are we good? Ok. Número 3. De la misma manera, sigamos practicando. Yo soy un buen estudiante. ¿Ok? Vamos entonces. Ahora es tu turno. ¿Cómo cambias esta oración al inglés? Yo soy un buen estudiante. Pues empiezo con el yo, ¿cierto? ¿Cómo digo yo en inglés? Pues fácil, yo en inglés es el I, ¿sí? El pronombre personal I. Ahora, ese soy es el verbo to be. ¿Y el I con qué va? ¿Te acuerdas la lista que vimos hace un momento? Hay 3 opciones. I am, I is o I are. El I va con el am, excelente. I am, muy bien. Ahora, un buen estudiante. ¿Cómo digo eso en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo un buen estudiante? Pues ese un fácil, ¿no? El un sería a. Pero buen estudiante, ¿cómo digo? Pues buen sería good, ¿cierto? Y estudiante, pues fácil, student. Muy bien, y mi oración ya está. I am a good student. Excelente. Pero podemos hacer algo más aquí, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos contraer, como ya íbamos viendo. ¿Sí? Entonces, para practicar, si junto el I con el am, ¿qué es lo que me sale? Vamos a los comentarios. Si junto el I con el am, ¿qué es lo que me sale? Pues del I, ahí lo tengo, ¿cierto? Y del am, ¿qué hago con el am? Elimino la A. Y cuando elimino la A, ¿qué es lo que me queda? Simplemente la M. Entonces, pues simplemente pongo la M ahí. Y ya está. Forma larga, I am. Forma contraída, I am. I am a good student. I am a good student. Es lo mismo. Si esa fue tu oración, tap a la pantalla, que estamos a punto de llegar a los 140,000 likes. Número 4. De la misma manera, los perros no están aquí. Si estuviste la clase anterior, estoy seguro que esta la vas a hacer bien. Los perros no están aquí. Vamos a los comentarios. En lugar de decir los perros, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlo? Buena pregunta.
¿Sí? Sé que los perros en inglés es the dogs, pero esa no es la pregunta. En lugar de decir los perros, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlos? ¿Será el famoso it? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Pues de repente no estabas la clase pasada. Yo te explico muy rápido. La clase pasada íbamos viendo los pronombres personales. Y uno de esos pronombres personales en español no existía. Pero en inglés sí, y era el famoso it. ¿Para qué me sirve el famoso it? Para hablar de un animal o de un objeto. Una vez más, para hablar de un animal, de uno, o de un objeto, de uno. En este caso sí estoy hablando de un animal, estoy hablando de un perro, pero no solo de uno, estoy hablando de varios perros. ¿Y qué hacía en ese caso? ¿Te acuerdas? Claro que sí. En ese caso, cuando hablo de también objetos o animales, pero de varios, utilizo el they. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de plural, estoy hablando de un grupo, ya sea de objetos o ya sea de animales. En este caso estoy hablando de un grupo de animales. Entonces lo voy a reemplazar con el pronombre personal, they. Una vez más, ¿por qué? Porque estoy hablando de plural. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Se acuerdan? Ok. Tengo entonces they, que reemplaza a los perros. También noto que esta es una oración negativa. Entonces, los perros, they. Y ahora ese no. El no en inglés es not, ¿cierto? Y ese not lo pongo aquí, como está ahí. No, ¿cierto? Decía la regla que en inglés, para negar al verbo to be, ese not va a ir después del verbo to be. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el verbo to be aquí? They, ¿con qué va? They va con are. Ese es mi verbo to be. Ahora sí, una vez más, ¿qué decía la regla? Si quieres negar al verbo to be, ese not va a ir después del verbo to be. Pues ya tengo el verbo to be. Entonces, ahora sí puedo poner ese famoso not que va a negar. ¿Sí? De esa manera. Ese es el orden. They are not, ¿sí? Los perros no están aquí. ¿Y cómo digo aquí en inglés? Aquí en inglés sería here. Oración completa, they are not here. Pero ¿qué más puedo hacer aquí? También puedo contraer. Ahora, para contraer, ¿cuántas opciones tendré? 2. Muy bien. ¿Cuál es la primera? Juntar el they con el are. Ahora, si yo junto el they con el are, ¿qué es lo que me sale? Vamos a los comentarios. Si yo junto el they con el are, ¿qué es lo que me sale? Pues el they se mantiene ahí, ¿cierto? Necesito el apóstrofe, que con eso voy a juntar. Y del are, ¿qué es lo que hago con el are? La A lo elimino. ¿Qué es lo que me queda? RE. Y ese RE, pues lo pongo aquí. Y ya está. ¿Y cómo se pronuncia? There. ¿Cómo? There. They're not here. ¿Sí? They're not here. Pero hay una segunda forma, ¿cierto? La segunda forma es contraer el are con el not. Ahora, si utilizo esa segunda forma para juntar el are con el not, ¿qué es lo que me saldría? Vamos a los comentarios. Pues el are lo mantengo ahí, ¿cierto? Y del not, ¿qué hago con el not? Pues pongo la N ahí, la O lo elimino, en lugar de la O lo pongo un apóstrofe y la T. Y ya está. Esa es la segunda forma. Muy bien, no te olvides del apóstrofe, es importante. Entonces, esta oración lo puedo leer they're not here o puedo decir they aren't here. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Si esa fue tu oración, doble dedito a la pantalla que estamos a punto de pasar los 160,000 likes. Número 5. De la misma manera. Ahora es tu turno. Ustedes son hermanos. Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo ustedes en inglés? ¿Te acuerdas? ¿Cómo digo ustedes en inglés? ¿Será they? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque they es ellos. ¿Será we? Tampoco, porque we es nosotros. Ustedes en inglés es el you. ¿Sí? You. Muy bien. Ahora, el you, ¿con qué verbo to be va? ¿Será you is? No, ¿cierto? You am. Tampoco. El you va con el you va con el are. ¿Sí? Y ese are sería el son. Ustedes son, you are. ¿Y cómo digo hermanos en inglés?
¿Cómo digo hermanos en inglés? ¿Será brothers? Depende, ¿cierto? En este caso yo estoy hablando en general. Cuando digo ustedes son hermanos, pues ustedes son tanto mujeres como hombres. Entonces, para hablar en general, ¿qué utilizo? Una vez más, cuando digo hermanos, ¿sí? Me estoy refiriendo tanto a mujeres y varones. En ese caso, ¿qué utilizo? ¿Será brothers? No, ¿cierto? Porque si digo brothers, me refiero a que esos hermanos son puro hombres. Pero estoy hablando de mujeres y hombres. Y para referirme a ambos, la palabra es siblings. De esta manera, ¿sí? ¿Qué significa siblings? Hermanos en general, tanto hombres como mujeres. Ahora, ¿qué pasa si digo sisters? Pues estoy haciendo referencia a solo mujeres. Y en este caso estoy hablando en general. Muy bien. Y por último, ya para terminar, también puedo juntar este you con el are. Puedo abreviarlo, porque eso aprendíamos. Y si junto el you con el are, ¿qué es lo que me sale? Pues el you se queda tal y como está, ¿cierto? El are, ¿qué hago con el are? Pues algo voy a eliminar. La A elimino. Pero antes de eso, no te olvides que el apóstrofe es importante. Ahora sí, elimino la A, ¿qué es lo que me queda? La R con la E. Y ya está. Esa es su contracción. Forma extensa, you are siblings. Forma contraída, your siblings. Your siblings. Excelente. Si esa fue tu oración y si va teniendo sentido, doble dedito a la pantalla que estamos en camino a los 200,000 likes. Número 6. De la misma manera, es tu turno. Vamos a los comentarios. Nosotros estamos en Texas. ¿Cómo digo nosotros en inglés? ¿Sí? Pronombre personal de la clase anterior. Nosotros. Nosotros en inglés es... Muy bien, nosotros en inglés es we. Ahora, quiero decir, nosotros estamos, es verbo to be. El we, ¿con qué verbo to be va? ¿Será we is? ¿Será we am? ¿O we are? We are, excelente, ¿sí? Así de simple. We are, nosotros estamos, ¿dónde? En Texas. Ese es mi complemento. Pues sería simplemente in, muy bien, in Texas. Y ya está. Y como íbamos haciendo, aquí también puedo contraer. El we también puedo contraer con el are. ¿Te acuerdas los pasos? ¿Te acuerdas los pasos? Sí, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso? Pues el we se queda ahí. ¿Y qué hacía con el are? Algo eliminaba, ¿cierto? Pero ¿qué también es importante recordar? Que debe haber un apóstrofe. El apóstrofe de alguna manera simboliza que estás contrayendo en inglés. Entonces, apóstrofe. Ahora, ¿qué hago con el are? Elimino la A. Si eliminas la A, lo único que te queda es la R y la E. Y eso lo pones aquí. ¿Y qué es eso? Es la contracción. We are, contraído, we're. Forma extensa. We are in Texas. Forma contraída, we're in Texas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si esa fue tu oración, una vez más, doble dedito a la pantalla que pasamos los 200,000. Vamos en camino a los 220,000 likes. Ok, como siempre, tómale una captura si gustas. Y cuando ya hayas tomado la captura, en los comentarios escribe la palabra ready. ¿Sí? Ready, para saber que estás listo o lista y continuar con más ejercicios. Mientras le tomas captura, muy rápido alguien pregunta, ¿por qué in? Nosotros estamos en Texas y ese en sería el in. ¿Por qué? ¿Cuándo utilizo el in? Cuando hablo de lugares grandes, como ciudades o estados. En este caso estoy hablando del estado de Texas. Como es un lugar grande, utilizo el in. ¿Dónde más utilizo el in? Cuando hablo de países, que también son lugares grandes. ¿Qué pasa si hubiese dicho nosotros estamos en Colombia, por ejemplo? También utilizo el in, porque hablo de lugares grandes. Pero ¿qué pasa con el at? Como en la número 1, ¿cierto? En la número 1 utilizamos el at. ¿Por qué? Porque hablábamos de un lugar específico, un lugar pequeño, más pequeño en comparación de una ciudad o de un estado o de un país. Por eso es el in. Ok, ¿estamos listos entonces? Una vez más, si ya le tomaste captura, escribe un ready en los comentarios y nos vamos con más práctica. ¿Sí? Con más práctica y veremos más ejercicios. De repente, pues nos ayuda a despejar algunas dudas que tengamos. Vamos entonces, estamos en la número 6, ahora nos vamos a la número 7. De la misma manera, las casas no son nuevas.
En lugar de decir las casas, ¿qué pronombre personal puede reemplazar a las casas? ¿Sí? Vamos a los comentarios. Una vez más, ¿cuál es la pregunta? En lugar de decir las casas, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlas? ¿Qué será? ¿El he? No, ¿cierto? He significa el. ¿El it? No, porque el it se utiliza para singular. En este caso digo casas. ¿Te acuerdas qué es lo que decíamos? Que cuando hablo de un objeto o de un animal, pero en plural, utilizo el famoso they. ¿Sí? Una vez más, ¿por qué they? Porque they puede hacer referencia a las casas. Pero ¿qué pasa si quiero decir, pues, las casas en inglés, que sería the houses, ¿cierto? The houses. También puedo ponerlo. ¿Pero por qué estoy poniendo el they? Una vez más, porque estoy practicando el tema verbo to be con los pronombres personales. ¿Ok? Vamos entonces, they. Ahora, ¿qué sigue? Esta es una oración negativa, ¿cierto? ¿Qué sigue? ¿Seguirá el no, que en inglés es el not? No, ¿cierto? En español sí, justo después de lo que estamos hablando viene el no, pero en inglés la regla nos dice primero pon el verbo to be y después la negación. ¿Cuál es el verbo to be? ¿El they con qué va? El they va con el are. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que nos falta? Cambiar lo negativo. ¿Y qué dice la regla? Pues le vas a agregar esa negación, que sería not, pero después del verbo to be, justo, después del verbo to be. Ok. Y por último, nuevas. ¿Cómo digo nuevas en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo nuevas en inglés? ¿Sí? De esta manera, ¿cierto? O le agrego una S, porque dice nuevas. ¿Será que le agrego una S? ¿Sí o no? Una vez más, la pregunta es, ¿le agrego una S o no le agrego una S? En los comentarios, ¿sí o no? ¿Le agrego una S o no le agrego una S? ¿Por qué pregunto eso? Porque una vez más, en español dice, las casas no son nuevas. Entonces diré, nus. No, ¿cierto? La oración termina aquí. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué. Alguien que me diga por qué no. Vamos en los comentarios. Yo se los voy a decir, pero alguien escriba, ¿por qué no? ¿Por qué no le agrego una S? Muy bien, porque si tú le agregas una S, ¿qué significa? News. Ahora, la palabra news con una S, ¿qué significa? Significa noticias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es nuevas? Nuevas está calificando, ¿cierto? Está calificando a las casas. Entonces, nuevas es un adjetivo. Y ahí les va la regla para los apuntes. Lo voy a decir despacio para que apuntes. En inglés, los adjetivos, como nuevo, siempre van a ir en singular. Una vez más. En inglés, los adjetivos, ¿sí? Esas palabras que califican, siempre van a ir en singular. Siempre. Esa es la razón. Vamos a ver más ejemplos, no se preocupen. Entonces, they are not new. Las casas no son nuevas. Pero una vez más, aquí podemos contraer. Mi primera contracción sería entre el they y el are. ¿Sí? Si junto el they con el are, ¿qué es lo que me sale? Pues el they se queda ahí, ¿cierto? Porque es el pronombre personal, pues está ahí mandando. Entonces, si junto el they con el are, también necesitaría un apóstrofe. ¿Y qué hago con el are? Elimino la A. Si elimino la A, me quedo con RE. Y esa es la contracción. En lugar de decir they are, puedo decir there. ¿Sí? There. Pero ¿qué más puedo hacer aquí? Puedo contraer de una segunda forma. Puedo contraer ahora el are con el not. También se puede. ¿Qué pasa si junto el are con el not? ¿Qué es lo que me sale? Vamos a los comentarios. El are, pues se queda ahí. ¿Y qué hago con el not? La N viene por aquí, ¿sí? Ahí está la N del not. ¿Y qué hago con la O? La O desaparece. En lugar de la O, ¿qué pongo? Un apóstrofe. Y por último, ¿qué me queda? La T. Y ahí está. Ahora, ¿qué decía la regla? Bien utilizas la primera contracción o bien la segunda. Utilizar las dos es imposible. Entonces, puedes decir they're not new o puedes decir they aren't new. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Muy bien. Ok, pues vamos a la número 8. Antes de ir a la número 8, una vez más, me gustaría
Me gustaría explicar, porque algunos dicen, pero ahí dice las casas, ¿y dónde está houses? Porque casas en inglés es houses, ¿cierto? Tienes razón, y te explico una vez más. Las casas en inglés es the houses. Y en lugar del they, pude haber puesto the houses are not new. Claro que sí. Pero en este caso, estoy utilizando un pronombre personal que pueda reemplazar a las casas. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero practicar el verbo to be con el pronombre personal. ¿Sí? Si tú quieres, puedes poner the houses. Es lo mismo. ¿Ok? Good. Algunos dicen muestren la hoja anterior, lo voy a hacer al final, no se preocupen. Número 8, de la misma manera. Andrea y Claudia son vecinas. Ahora, puedo poner obviamente Andrea and Claudia, pero la pregunta es, en lugar de decir Andrea y Claudia, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlas? Una vez más, en lugar de decir Andrea y Claudia, ¿qué pronombre personal? Sí, solo uno, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlas? ¿Será el she? No, cierto, no es el she. ¿Por qué? De repente se dice, estoy hablando de Andrea, de ella, entonces será el she. No, ¿por qué? Porque no solo estoy hablando de Andrea, estoy hablando de Andrea y Claudia, estoy hablando de ellas. ¿Y cómo digo ellas en inglés? Ellas en inglés es they. ¿Ves? Casi fallamos. Estoy hablando de dos personas, estoy hablando de ellas. Ellas en inglés es they. Ahora, el son. ¿Cómo digo son en inglés? Es el verbo to be, ¿cierto? ¿El they con qué va? El they va, pues fácil, el they va con el are. Muy bien. Y por último, mi complemento, vecinas. ¿Cómo digo vecinas en inglés? Vamos a los comentarios. Vecinas en inglés sería neighbors. ¿Sí? They are neighbors. Son vecinas. Y por último, una vez más que vamos practicando, sé que puedo contraer el they con el are. Y para contraer, ¿qué hago? Ya lo vimos en la número 7, ¿cierto? El they se queda ahí. Y todas contracciones necesitan un apóstrofe. Ahí está. Y el are, elimino la A, que me queda RE. Y lo pongo ahí. Y ya está. ¿Cómo se pronuncia? Their. ¿Sí? Their neighbors. O they are neighbors. Ok, ¿vamos bien? Número 9. Número 9 es un poco interesante. Y si estabas en la clase anterior, estoy seguro que lo vas a hacer bien. ¿Cómo digo esta oración en inglés? Es un tigre. Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo es un tigre en inglés? Mientras escribes tu oración, te cuento que estamos a punto de llegar a los 250,000 likes. ¿Creen que podemos llegar a 260,000? Tap a la pantalla. Vamos entonces, ¿cómo digo esta oración? Es un tigre. De repente estás pensando, a ver, ese es en inglés sería el is, ¿cierto? Sí, tienes razón. A ver, ¿y un tigre cómo digo en inglés? Pues el un sería a y tigre, pues tigre sería tiger. Así, ¿cierto? ¿Estará bien esta oración? Le falta algo, ¿cierto? ¿Qué le falta? Dice, is a tiger. ¿Está bien? No. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que te decía en la clase anterior? Y te voy a repetir todas las clases. Las oraciones en inglés casi siempre tienen un sujeto. Es decir, aquí me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta un pronombre personal. ¿Cuál es ese pronombre personal? Parece que no hay, ¿cierto? ¿Será el I? No. ¿Será el he? No. ¿El we? No. Pero me queda uno. Es el famoso it. Muy bien. Es el famoso it. Ahora sí mi oración está completa. Sujeto, verbo, to be y mi complemento. It is a tiger. Pero tiene signos de exclamación. Entonces me falta, pues, signos de exclamación. ¿Dónde le pongo? ¿Al final o al inicio? ¿O en ambos? ¿Qué opinan? ¿Le pongo al inicio y al final? ¿Solo al inicio o solo al final? Solo al final, muy bien. Te estarás preguntando, ¿pero por qué? Si en español tiene al inicio y al final, aquí le falta uno. No, ¿cierto? En inglés, los signos de exclamación solo van al final. Los signos de pregunta, también. Good. Pero aquí me falta hacer algo, ¿cierto? ¿Qué íbamos viendo? También íbamos viendo contracciones. Entonces vamos a contraer esto, ¿sí? Vamos a practicar. Y si quiero juntar esto, si quiero abreviarlo, ¿cuáles son los pasos? El pronombre se queda tal y como está.
Viene el apóstrofe, que vamos repitiendo muchas veces. ¿Y qué hago con el es? La I lo elimino. ¿Qué me queda? Me queda la S, pues lo pongo ahí. Y ya está. Puedo decir entonces, it is a tiger, o puedo decir simplemente, it's a tiger, que es lo mismo. Si esa fue tu oración, tap a la pantalla, que estamos en camino a los 280,000 likes. Número 10. Tu turno. Vamos a los comentarios. Número 10 es tu turno. Tú no eres un actor. Pues empiezo obviamente con el tú, ¿cierto? ¿Cómo digo tú en inglés? Pues fácil. Tú en inglés es you. Ahora, ¿qué viene? ¿Vendrá el not? No, ¿cierto? No viene el not. ¿Qué decía la regla? Ese not, esa negación va a ir después del verbo to be. Significa que primero tengo que preguntarme, ¿cuál es el verbo to be que va con el you? ¿Será you is? No, ¿cierto? ¿Será you are? Sí, el you va con el are. Muy bien. Ahora sí, recién viene ese famoso not, porque necesito que esté en negación. Ahí está. Ahora sí. Y por último, mi complemento. Un actor. ¿Cómo digo un actor en inglés? Pues ese un sería a o an. ¿Qué opinan? A o an. ¿Estará bien así? ¿A? Algunos ponen A. A ver, dejémoslo ahí por el momento para que vayan pensando. Sé que actor en inglés es similar, ¿cierto? Y solo se pronuncia pues actor. ¿Está bien A o le agrego algo más? Vamos a los comentarios. Tú escribe la respuesta correcta. ¿A o an? A o an. Es an con una N. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muy bien, alguien ya lo dijo. Porque la palabra que viene empieza con sonido de vocal. Muy bien. Actor. Pronuncia la palabra actor. Empieza con actor. Sonido de vocal. Por eso tengo un an. ¿Cuándo entonces utilizo la A? Solo la A. Cuando la palabra que viene empieza con sonido de consonante. ¿Sí? Esa clase vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Muy bien. Ahora, para seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿puedo contraer? Claro que sí. Si quiero juntar el you con el are, ¿qué es lo que me sale? Sí, de repente dices, por eso ya me la sé, pero estamos practicando. ¿Sí? Estamos practicando el you se queda tal y como está. Como hablo de contracción, debe haber un apóstrofe. Ahí viene el apóstrofe. ¿Qué hago con el are? Elimino la A. ¿Qué es lo que me queda? R-E. Esta es la primera opción. You're not an actor. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es contraer el are con el not, ¿cierto? De una forma similar. ¿Qué hago entonces en este caso? El are se queda ahí, muy bien. ¿Y qué pasa con el not? La N viene aquí, ¿sí? La N viene ahí. ¿Qué más necesito? ¿Qué pasa con la O? Pues la O no lo necesito. En lugar de la O pongo un apóstrofe. Por último tengo la T, ahí viene la T. Entonces también puedo decir, you aren't an actor. ¿Sí? You aren't an actor. Muy bien. Si esa fue tu oración, tap a la pantalla. Ahora, alguien pregunta, ¿cuál se usa más? Cualquiera. Con tal que sea una contracción, es común. Usualmente, cuando una persona habla, se utiliza bastante las contracciones, lo cual te permite a poder hablar más rápido, ¿sí? De una manera más fluida. Excelente. Vamos, número 11. Número 11, ya estamos por terminar, no se preocupen. Número 11, Tom está aquí conmigo. Ahora, Tom, pues puedo decir simplemente Tom, ¿cierto? Pero la pregunta para ti es, en lugar de decir Tom, ¿qué pronombre personal puede reemplazar a Tom? Vamos a los comentarios. En lugar de decir Tom, puedo decir he, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando de él, de un hombre, de él, de Tom. Entonces, he significa él. Ahora, Tom está. He, ¿cuál es el verbo to be que va con el he? El is. Muy bien. Tom está. He is. Y mi complemento, aquí conmigo. ¿Cómo digo aquí? Aquí sería here. Y conmigo, ¿cómo digo conmigo en inglés? Pues el con sería with, ¿cierto? Con. Pero para que diga amigo, ¿sí? Conmigo, me falta agregarle el me. Ahora sí.
Tom está aquí conmigo. He's here with me. Muy bien. ¿Y cómo íbamos practicando? La contracción. En este caso, si junto el he con el is, ¿qué me sale? ¿Sí? Repasemos. Como íbamos diciendo, el he, que es el pronombre personal, pues se queda ahí. ¿Y qué pasa con el is? Algo voy a tener que hacer, ¿cierto? Pero antes, en todas las contracciones hay un apóstrofe. Ahí está el apóstrofe. Del is, la i lo elimino. ¿Y qué me queda? Una s. Ahí está la s. Y ya está. Forma larga, he's here with me. Forma contraída, he's here with me. Si esa fue tu oración, tap a la pantalla que nos vamos a los 330,000 likes. Muy bien, vamos avanzando bien. Número 12. Número 12 es interesante. Y si prestaste atención a la número 9, puedes hacer la número 12, porque sigue la misma regla. Somos de esta ciudad. ¿Cómo digo somos de esta ciudad? Somos. ¿Cómo digo somos en inglés? Somos. Si te acuerdas el cuadro que vimos, somos en inglés es are, ¿cierto? Ok, are. ¿Vamos bien? Creo que sí. Are. Ahora, de esta ciudad, ese de sería from, ¿sí? Y esta ciudad, esta sería this, ¿sí? Hablando de esto o de esta. Y ciudad en inglés sería city. Pero como que le falta algo, ¿cierto? ¿Qué le falta? ¿Te acuerdas de la número 9? ¿Qué te dije? En inglés, casi siempre, las oraciones van a tener un sujeto. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto aquí? No hay. ¿Cómo que no hay? Sí hay. Solo tenemos que leer esta oración en español en voz alta. Yo lo leo por ti. Cuando digo, somos de esta ciudad, ¿de quién estoy hablando? De nosotros, ¿cierto? Nosotros somos de esta ciudad. Nosotros es el sujeto. ¿Cómo digo nosotros en inglés? Nosotros en inglés es we. Ahora sí mi oración está completa. Pero te preguntarás, pero en la oración en español no dice nosotros. ¿Dónde está el nosotros? Lo que sucede es que en español sí podemos omitir, pero en inglés no. Esa es la razón. Oración completa. We are from this city. Y ya para terminar, pues vamos a contraer esto. We are. Si junto el we con el are, ¿qué es lo que me sale? ¿Te acuerdas la regla? Repasemos una vez más. Al pronombre personal lo dejo tal y como está, que sería el we. Y como hablo de contracciones, va a haber un apóstrofe. Ahí está. Ahora, ¿qué hago con el are? Pues la a lo elimino. ¿Qué es lo que me queda? R y la e. Y ya está. ¿Cómo se pronuncia? We're. We're from this city. Forma extensa. We are from this city. ¿Qué opinan? Interesante, ¿cierto? Tómale una captura de pantalla. Una vez más, cuando termines, escribe en los comentarios ready para saber que estés listo. Tengo algunas oraciones más y con eso terminamos. Ok, una vez más, tómale una captura. Cuando termines, escribe ready en los comentarios. Ok, vamos con algunos ejemplos más y con eso vamos terminando. Ya estamos listos, esa fue la número 12. Vámonos a la número 13. Ok, número 13, de igual manera, Billy y yo estamos felices. Vamos a los comentarios. Billy y yo estamos felices. En lugar de decir Billy y yo, ¿con qué pronombre personal puedo reemplazarlo? En lugar de decir Billy y yo, puedo decir nosotros, ¿cierto? ¿Y cómo digo nosotros en inglés? ¿Sí? Una vez más, en lugar de decir Billy y yo, puedo decir nosotros. Y nosotros en inglés es we. Muy bien, we. Ahora, estamos. ¿El we con qué va? El we va con el are. Excelente, ahí está. Nosotros estamos, we are. ¿Qué estamos? Felices. ¿Y cómo digo felices en inglés? Pues sería happy, ¿cierto? Pero yo te pregunto, ¿le agrego una S o no le agrego una S? Porque aquí dice felices.
¿cierto? ¿Será que entonces le agrego una S o no? La respuesta es que no, ¿cierto? No, ¿por qué? ¿Te acuerdas un ejercicio anterior? ¿Qué es felices? Felices está calificando ¿a quién? A Billy y a mí. Está diciendo que somos felices, es un adjetivo. ¿Y qué es lo que te dije? Que los adjetivos como happy siempre van en singular, siempre. Muy bien, número 14. No estás concentrado. Es tu turno, vamos a los comentarios. No estás concentrado. ¿Con qué empezaré esta oración? ¿Con la palabra no? ¿Con qué empiezo? No estás concentrado. Vamos a los comentarios. De repente estás pensando, ahí pues veo la palabra no, entonces empezaré con la palabra not. La respuesta es que no, ¿cierto? Necesito un sujeto. Cuando digo no estás concentrado, ¿de quién estoy hablando? Una vez más, cuando digo no estás concentrado, estoy hablando de ti. Muy bien. Entonces tú es mi sujeto. ¿Y cómo digo tú en inglés? A esa parte sí es fácil, ¿cierto? Tú en inglés es you. Muy bien. Ahora sí, ¿qué viene? Ahora sí vendrá el no. Todavía, ¿cierto? Primero necesito el verbo to be. ¿Y el you con qué va? El you va con el are. Ahí está. Ahora sí recién viene esa negación. Ahora sí recién viene la palabra not, porque esas son las reglas del inglés. You are not, no estás. ¿Y cómo digo concentrado? ¿Cómo digo concentrado en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo concentrado en inglés? No estás concentrado. ¿Será así? ¿Focus? ¿O me falta algo? Algo me falta, ¿cierto? Focus significa enfoque. ¿Y qué quiero decir? Concentrado. ¿Qué me falta entonces? Muy bien, alguien ya lo escribió. Me falta la ed. Ahora sí significa concentrado. Muy bien. You are not focused. ¿Sí? No estás concentrado. Muy bien. Y ya, pues para continuar, vamos a abreviar el you con el are. ¿Sí? Como práctica. Una vez más, ¿cuáles son los pasos? El pronombre personal viene ahí. Todas las abreviaciones tienen un apóstrofe. Ahí está. El are, elimino la A. Lo único que me queda sería el RE. ¿Sí? Entonces puedo decir, you're not focused. O de forma extensa, you are not focused. Pero hay una segunda forma, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda forma? Pues la segunda forma es contraer el are con el not. Y si junto el are con el not, ¿qué es lo que me sale? Al are lo dejo tal y como está. ¿Qué hago con el not? Pues la N viene por aquí y la O desaparece, se convierte en un apóstrofe. Y la T, pues ahí viene la T. Esa es la segunda forma. Puedo decir entonces, you aren't focused. O you're not focused. Muy bien. Excelente. Vamos a la número 15. Ya vamos a terminar. Tenemos 4 oraciones más. El gato no está en la mesa. Vamos a los comentarios. Tu turno. El gato no está en la mesa. Ahora, claro, sé que el gato en inglés es the cat. Pero si pudiese reemplazar con un pronombre personal el gato, ¿cuál sería ese pronombre personal? ¿Sí? Una vez más, el gato es the cat. Pero la pregunta es, si yo pudiese reemplazar el gato con un pronombre personal, ¿cuál sería ese pronombre personal? ¿Será he? No, ¿cierto? Sería el famoso it. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de un animal. Y para animales, un animal, utilizo el it. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? ¿Vendrá el no? No, ¿cierto? Ya sé que el no va después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en este caso? El it. ¿Con qué va? El it va con el is. Muy bien. Ahora sí recién viene la palabra no, que en inglés pues sería el not. De esta manera. It is not. Y mi complemento. En la mesa. ¿Cómo digo en la mesa? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo en la mesa en inglés? Pues la mesa sería the table,
¿cierto? La mesa. Pero ese en, ¿cómo digo en inglés? ¿Será in the table? ¿Será at the table? ¿Será on the table? ¿Qué opinan? Lo voy a poner de otro color diferente para no olvidarnos. En este caso voy a utilizar la palabra on. ¿Pero por qué? Alguien que nos explique. ¿Por qué no el in o el at? Pues veamos uno por uno, ¿cierto? Primero, empecemos. ¿Por qué con el on? El on significa cuando hablo de lugares que tengan superficie. Cuando hablo de la mesa, pues la mesa tiene una superficie, ¿cierto? Entonces, el gato no está en la mesa. It is not on, que significa sobre o encima de la mesa. Ahora, ¿qué pasa si utilizo el in? La I, la N, in. Si es que digo in, estoy diciendo que el gato está dentro de la mesa. O sea, literalmente dentro de la mesa, lo cual es imposible. ¿Y qué pasa si utilizo el at? ¿Qué pasa si digo it is not at the table? At es usado comúnmente para hablar de lugares específicos, ¿sí? Como el parque, el banco, la iglesia, la escuela, ¿sí? Muy bien, excelente. Y ya para pues continuar con lo que estábamos haciendo, vamos a contraer el it con el es. ¿Qué pasa si junto el it con el es? Y repasemos una vez más. El it, el pronombre personal, se queda tal y como está. Y cuando hablamos de contracciones, va a haber un apóstrofe. Ahí está el apóstrofe. ¿Y qué hago con el es? Pues elimino la i. ¿Qué es lo que me queda? Me queda solamente la s. Ahí está. It's. Esa es la primera forma. Hay una segunda forma. La segunda forma es juntando el is con el not. ¿Y cómo funciona esta forma? Pues el is se queda tal y como está. ¿Y qué pasa con el not? ¿Qué pasa con el not? Pues la n viene por aquí, ¿cierto? Y la o se convierte en el apóstrofe porque decimos que en contracciones hay un apóstrofe. Y después la t, que nos queda. Entonces puedo decir it's not on the table o puedo decir it isn't on the table. ¿Sí? ¿Ven esta pequeña rayita que se llama apóstrofe? Son necesarias cuando hablamos de contracciones. ¿Sí? Son necesarias. Muy bien, si esa fue tu oración, doble dedito a la pantalla, que les cuento que estamos en camino a los 400,000 likes. ¿Creen que podemos llegar a los 400,000 antes de acabar? Yo creo que sí. ¿Sí? Doble dedito a la pantalla. Número 16, tu turno. María y mis amigos son de Colombia. Ahora, para decir María y mis amigos, pues puedo decir María and my friends, ¿cierto? Pero la pregunta para ti es, en lugar de decir María y mis amigos, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlo? ¿Sí? Una vez más, María y mis amigos, puedo decir María and my friends. Está bien, pero estoy practicando con el verbo to be y los pronombres personales. Por eso te pregunto, en lugar de decir María y mis amigos, ¿qué pronombre personal puedo reemplazar? Cuando digo María y mis amigos estoy hablando de ellos, ¿cierto? ¿Y cómo digo ellos en inglés? Ellos en inglés es they. Muy bien, they. Ahora, son. ¿Cómo digo son? They, ¿con qué va? ¿Con qué verbo to be va? El they va con el are. Muy bien, ellos son, they are. ¿Sí? De Colombia. ¿Y cómo digo de Colombia? ¿Cómo digo de en inglés? Pues en este caso utilizo el from, ¿cierto? Porque estoy hablando pues de pertenencia, de un lugar. María y mis amigos son de Colombia. ¿Sí? They are from Colombia. Y ya está, oración completa. Si es así como escribiste, tap a la pantalla. Que les cuento que pasamos la meta y todavía no terminamos. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, ahora, si quiero juntar el they con el are, ¿qué es lo que me sale? ¿Te acuerdas? Yo creo que sí, pero lo repetimos muchas veces. Pero para practicar, el pronombre personal se queda tal y como está. They. ¿Qué hago con el are? Pues lo voy a reducir. Pero antes necesito un apóstrofe. ¿Por qué? Pues es necesario. ¿Sí? Es necesario. Indica que está siendo abreviado. Ahora, ¿qué hago con el are?
La A lo elimino, lo único que me queda sería RE. Y esa es la contracción. Entonces, puedo decir, they are from Colombia, o puedo decir, they're from Colombia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. 2 oraciones y terminamos. ¿Sí? Vamos, número 17. Mi computadora está en mi habitación. Vamos a los comentarios. Ahora, una vez más, vuelvo a repetir. Puedo decir, my computer. Claro que sí, está bien. Pero yo te quiero preguntar, en lugar de decir my computer, ¿qué pronombre personal puede reemplazar a todo eso? ¿Sí? Un pronombre personal que pueda reemplazar a todo eso, a mi computadora. Estoy hablando en este caso de un objeto, ¿cierto? Mi computadora es un objeto. Y para hablar de objetos, el pronombre personal sería el famoso it. Muy bien, cuando hablo de objetos utilizo el it. Una vez más, puedo decir my computer, pero yo solo estoy utilizando el it porque queremos practicar. ¿Ok? Ahora sí, está. ¿Cómo digo está? Ese es el verbo to be. El it, ¿con qué va? ¿Será it am, it are o it is? El es, ¿cierto? Muy bien. It is. ¿Y cómo digo en mi habitación? ¿Cómo digo en mi habitación? Pues mi habitación sería my. Y si hablo específicamente del mío, pues sería bedroom, ¿cierto? Pero ese en, ¿cómo lo digo en inglés? ¿Alguna idea? Ahora sí utilizo el in, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí utilizo el in. ¿Pero por qué? ¿Qué significa in? Dentro, ¿cierto? Ahora, ¿tiene sentido si digo que mi computadora está dentro de mi habitación? Claro que sí. Entonces el in sí tiene sentido. ¿Estará bien si utilizo el on? No, ¿cierto? Porque el on significa sobre. Y pues no tiene sentido si digo que mi computadora está sobre mi habitación. ¿Sí? Entonces, el in en este caso está bien porque el lugar del que estoy hablando, mi habitación, pues sí tiene sentido que diga que algo está dentro de ello. Ok, si esa fue tu oración, tap a la pantalla. Ya estamos en camino a los 450. ¿Creen que podemos llegar al 500,000 y con eso nos despedimos? ¿Será posible? Tap a la pantalla. Veamos entonces. Podemos contraer aquí, ¿cierto? El it con el is. Puedo contraerlo. ¿Cuáles eran las reglas? La primera era que el pronombre personal se queda tal y como está. El segundo paso era agregarle esa rayita, esa comita, pues que se llama apóstrofe, que me indica que está siendo abreviado. ¿Y qué hago con el es? Le quito la i, lo único que me queda sería la s. Y ahí pues viene la s y ya está. Ya está contraído. ¿Sí? It is in my bedroom. O puedo decir it's in my bedroom. Si es así como lo escribiste, tap a la pantalla. Creo que sí llegaremos al 500,000 de likes. Vamos con la última oración. La mamá de mi amigo no es una doctora. ¿De quién estoy hablando? De la mamá de mi amigo. ¿Y cómo digo todo eso? La mamá de mi amigo. En inglés sería my friend's mom. Sí, pero la pregunta para ti una vez más es, en lugar de decir la mamá de mi amigo, ¿qué pronombre personal puede reemplazarlo? Solo uno. ¿De quién estoy hablando? De la mamá de mi amigo. Puedo decir ella, ¿cierto? Para referirme a la mamá de mi amigo, puedo decir ella. ¿Y cómo digo ella en inglés? Fácil, ella en inglés es she. Y ya está. Así de simple. Ahora, no es una doctora. ¿Cómo digo no es una doctora en inglés? ¿Será not? Aquí le pongo el not. No, ¿cierto? Primero necesito el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be que va con el she? El she va con el is. Muy bien. Ok, primero el verbo to be, después recién viene la palabra que va a negar. Es decir, recién viene la palabra not. Este es el orden correcto. She is not. Y mi complemento, una doctora. ¿Cómo digo una doctora en inglés? Una sería a. Y doctora, pues sería doctor. ¿Cierto? Doctor. She is not a doctor. ¿Sí? Y una vez más, solo por si acaso. ¿Por qué estoy poniendo she? Porque she puede hacer referencia a la mamá de mi amigo. ¿Puedo traducir todo esto en inglés? Claro que sí. ¿Por qué solo pongo el she? Porque estoy practicando con el pronombre personal y el verbo to be.
¿Ok? Y ya para terminar, porque pasamos la meta, así que muchas gracias. Ya para terminar, vamos a contraer de las dos formas. ¿Cuál es la primera forma? La primera forma es que al pronombre personal se deja tal y como está, y para expresar que es una abreviación necesito el apóstrofe. ¿Y qué hago con el es? Elimino la i, lo único que me queda sería la s. Y ya está. She is, forma extensa, she's, forma contraída. Pero hay una segunda forma, ¿cierto? Y con esto terminamos. ¿Cuál es esa segunda forma? Es que puedo contraer el is con el not. Esa es la segunda forma. ¿Y cómo hago eso? El is se queda intacto. ¿Y qué hago con el not? La n viene por aquí y la o se convierte en ¿qué? La o se convierte en apóstrofe, ¿cierto? Y la t, pues la t viene ahí. Y ya está. Tengo dos opciones. Entonces, ¿cómo puedo leer esta oración? Puedo decir, she's not a doctor, o puedo decir, she isn't a doctor. ¿Sí? Hay dos opciones. Y con esto terminamos. Si es así como escribiste, tapa la pantalla y con eso nos despedimos. Ok, tómale una captura de pantalla si gustas y escribe ready en los comentarios para saber que ya tomaste para poder mostrarte todas las hojas desde el inicio si es que llegaste tarde. Ok, y con eso vamos terminando. Ok, algunas preguntas. ¿Cuándo son los en vivos? Los en vivos son viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. Una vez más, viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. Los que gustan estudiar con nosotros, clases por Zoom, clases en vivo por Zoom, inglés desde cero, en febrero empezamos, febrero 1. Si gustas estar en las clases, en la biografía de TikTok hay un link. Ese link te lleva al WhatsApp y voy a hablar contigo y te daré toda la información. ¿Ok? Muchos de ustedes ya me escribieron, algunos de ustedes ya están dentro del curso. Una vez más, empieza en febrero 1, así que hay tiempo todavía para que te inscribas. Ok, ya le tomaron captura, voy a ir retrocediendo las páginas anteriores para que tomes captura si es que no lo hiciste y ya con eso nos vamos despidiendo. Vamos entonces, ahí va los ejercicios anteriores. Ahí está, de las 7 a la 12. Tómale una captura por favor. Cuando ya lo hayas hecho, escribe ready en los comentarios para seguir retrocediendo. Tenemos un par de hojas más y con eso terminamos. Una vez más, los que quieren estar en Zoom, clases con nosotros en vivo, desde febrero, inglés desde cero, ve al link en la biografía, te llevará a TikTok, mejor dicho, a WhatsApp, y podré hablar contigo. Ok, ahí va la hoja anterior, ¿sí? De 1 a las 6, tómale captura y me queda una hoja más y con eso me despido. Ya está, ya le tomaste captura. Ok, y aquí te va la primera hoja y con esto ya pues me despido. Ahí va. Ahí está, para que le tomes captura. Y con eso terminamos. Una vez más, si quieres estudiar con nosotros por Zoom, en la biografía hay un link. Ese link te llevará a WhatsApp. ¿Ok? Cuando empiezan las clases, en febrero, 1 de febrero. Para darte los horarios y todo eso, escríbenos a WhatsApp. Ok. Cuando son los en vivos, viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. Ok, ¿ya estamos? Eso sería todo entonces. Que tengan una bonita noche. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Pasamos el 500,000 de likes, así que muchas gracias. Bonito fin de semana y yo me despido. Nos vemos la clase que viene, que sería el viernes. Bye bye.